Entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos al gran seminario de la sección de anestesiología de la Universidad de Antioquia. Este gran seminario normalmente nos trae temas de anestesiología y aunque sí es un tema de anestesiología, pues no es el que estamos esperando o normalmente acostumbrados a recibir en estos espacios. Tuve el honor de ser elegida por la sección de anestesia como asesora de esta charla, declarando que no soy la más conocedora de tema, pese a que tengo una maestría en educación en salud, y lo digo con humildad porque el tránsito por la educación, por la pedagogía, por la didáctica, es algo que requiere más que una maestría y que no es suficiente ni siquiera con la experiencia. Además de tener el honor de haber sido elegida por la sección, tengo el honor de haber asesorado o más guiado a una estudiante que con muchas resistencias inicia a estudiar este tema, una revisión bibliográfica bastante amplia, pero que hoy tengo la certeza, sin ningún temor a equivocarme, que se ha convertido en una estudiante diferente y probablemente en una estudiante diferente, dueña de su proceso didáctico, dueña de su proceso de enseñanza y aprendizaje, una estudiante activa, donde sabe hoy que el profesor es importante, pero que la más importante es ella, y que asimismo cuando sea anestesióloga podrá transmitir esto a ojalá, inspirar a sí mismo a sus estudiantes. Entonces, para no dar más preámbulos, Valeria Martínez es estudiante de segundo año de la especialización en anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia, médica de la Universidad de Antioquia, una chica de 26 años que hoy nos acompaña hablando de un tema que por mucho supera la edad que ella misma tiene. Bueno, buenos días para todos, profe. Muchas gracias por esa presentación y por su colaboración en el desarrollo de esta charla. Y sin más preámbulos, entonces empecemos. Hoy vamos a hablar de competencias en anestesiología. El objetivo que nos propusimos para esta charla es dar a conocer la metodología de aprendizaje basado en competencias y su aplicación en educación en anestesiología en nuestro medio. Para eso, entonces, el contenido del día de hoy será inicialmente hablar de una introducción, luego de educación basada en competencias, las ventajas que tiene la misma y cómo realizarlo, los retos, cómo asumirlos y finalmente unas conclusiones. Iniciemos entonces con la introducción. El objetivo de esta charla y probablemente lo que nos trae aquí es hablar de formación en anestesiólogos competentes. Para llegar a ese punto de formación en anestesiólogos competentes, será importante realizarlo a través de una educación médica de alta calidad. Pero es aquí donde empiezan a intervenir distintos agentes en el objetivo de esa formación. Los pacientes querrán de su anestesiólogo recibir una atención que sea segura, de alta calidad, oportuna y confiable, mientras, por ejemplo, los estudiantes de posgrado probablemente tendrán el objetivo de adquirir oportunamente la idoneidad para realizar un ejercicio independiente. Los docentes, por su parte, tienen el objetivo de formar colegas que sean competentes, confiables, pero adicionalmente tienen el beneficio de poder gestionar una carga laboral. Para el sistema gubernamental, probablemente el objetivo será controlar el gasto sanitario, mejorar la rendición de cuentas. Y finalmente, para el hospital se debe mantener una fuerza laboral adecuada para la atención de sus pacientes. Entonces vemos cómo ese anestesiólogo competente y esa formación puede ser vista desde distintos agentes. En todo caso, la formación médica de alta calidad requiere una capacitación de posgrado que sea efectiva, eficiente, que sea dinámica en respuesta a los factores sociales que se estén presentando y por ende requiere una retroalimentación periódica. Pero entonces, ¿qué es un anestesiólogo competente? Un anestesiólogo competente se puede definir desde distintos puntos de vista, desde distintas sociedades. Hoy les traigo la definición de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, la SCARE. La SCARE tiene en cuenta 6 dominios dentro de las competencias de un anestesiólogo. Los primeros 3 se basan en el conocimiento médico, el cuidado del paciente, el aprendizaje basado en la práctica clínica, todo eso que permite tener un adecuado manejo del pre, intra y posoperatorio general de los pacientes y de las subespecialidades en anestesiología. La cuarta competencia serán las destrezas interpersonales y de comunicación para aproximarse a las habilidades anestésicas no técnicas.
La quinta es el profesionalismo, que lo lleve a demostrar un comportamiento profesional y ético. Y finalmente terminamos con la práctica basada en sistemas. Esto es el actuar en contexto, que incluye la calidad, la gestión y la economía en salud. Y adicionalmente la educación constante, el aprendizaje autodirigido y la investigación. Todos estos son entonces los componentes para decir que un anestesiólogo es competente, y es la definición en la que nos vamos a basar el día de hoy. Pero ¿qué tan competentes son los anestesiólogos que estamos formando? Este es un artículo de revisión donde se proponen unos cambios curriculares para el entrenamiento en la residencia en anestesiología. La autora principal es la doctora Amy Fraser, que probablemente es una de las autoras que más ha escrito sobre este tema puntual en anestesiología. Y en alguna parte de la revisión nos reporta que el 10% de los graduados poseen una competencia clínica que es cuestionable al final de la residencia. Eso a pesar de haber aprobado sus cursos y exámenes con éxito. Entonces vemos como en el contexto educativo de Canadá, que probablemente es uno de los sitios donde más hemos avanzado en este tipo de educación, aún allá, tanto como el 10% de los graduados pueden salir con una competencia clínica cuestionable. No, aunque no tenemos datos puntuales de epidemiología al respecto en nuestro medio, probablemente será un dato que podemos extrapolar. ¿A qué nos referimos hoy en día con educación de alta calidad? Voy a hacer un recuento histórico bastante resumido para ubicarnos en el contexto de hoy. La educación médica se inicia con una duración predefinida y un contexto educativo estructurado más o menos en 1889 con los doctores William Welch y William Osler. A ellos se les atribuye el inicio de las residencias médicas también. Más o menos 20 años después, Flexner, que era un educador no médico, recorre distintas universidades y sitios de formación en Estados Unidos y en Canadá para finalmente hacer un reporte con cómo estaban las condiciones de educación médica en ese momento y sus recomendaciones para mejorarla, y deja dentro de una lista larga de recomendaciones 3 que me gustaría resaltar para el día de hoy. La primera es la exigencia de calidad más allá de cantidad en medicina. Entonces, ahí es ahí donde se comienzan a cerrar muchas escuelas médicas en respuesta a eso. Adicionalmente, hay una medicina basada en la ciencia, sobre todo en la parte biológica, y para ese punto el paciente no es considerado como un ser biopsicosocial, y a partir de ahí también nace una departamentalización de la medicina, donde las distintas subespecialidades se encargan de un aspecto puntual de cada paciente. Más o menos 50 años después se hace otro reporte similar, en este caso el reporte de Millis, donde llama la atención esa fragmentación que nació a partir de la departamentalización, y hablan de una formación médica con un bajo valor educativo, porque las rotaciones consistían en ir a cada una de las especialidades y aprender algo, pero probablemente ese aprendizaje no era en el contexto de los objetivos de formación de ese médico. Adicionalmente, se propone por primera vez incluir los avances científicos, toda esa información médica que se iba creando día a día dentro de la formación, y no solo el aprendizaje basado en libros. Y se propone la creación de una comisión de educación médica que regule todos esos procesos de aprendizaje. De manera casi simultánea, 2 años después, Medicare habla de una educación administrada con recursos federales. Y a partir de esa administración de recursos es donde se empiezan a pagar a los hospitales según el número de aprendices que haya, según la duración de la residencia. Entonces, ahí se define un tiempo fijo para la formación de cada residencia. Es en 1981 donde se crea, en respuesta al reporte de Millis, el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrado, ACME, para la supervisión de todos los programas y procesos de acreditación de los mismos. Y concomitante con esto se crea una conciencia pública sobre los errores médicos. Esa conciencia pública sobre los errores médicos da un punto de partida hacia evaluar ese déficit de información que había y hacia crear estrategias para disminuir los mismos. Es entonces en 2002 que la ADME empieza a hablar de educación basada en competencias, que es un tema que venía en otros sectores desde antes, y la evaluación del desempeño dentro de la medicina, eso para mejorar y disminuir la incidencia de los errores médicos. Y a partir de 2005, en ese mismo sentido, se comienzan a hacer una limitación a los estilos de vida de los residentes, con restricciones sobre horario, con derechos de preturno y posturno, para mejorar un poquito las condiciones de aprendizaje.
En todo este contexto, entonces, vemos que la educación médica ha sido adaptada como respuesta a un contexto histórico. Esa respuesta se da de manera tardía, más o menos 10 años después de lo que está pasando en la sociedad, la educación responde para suplir esos déficits. ¿En qué estamos hoy en Colombia, entonces, con respecto a esa información basada en competencias? En el 2020 se saca el Acuerdo 2, por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad. Dentro de ese modelo se propone la evaluación de distintos factores para la acreditación. Esos incluyen el proyecto educativo del programa, incluyen a los estudiantes, profesores y egresados, pero adicionalmente y para resaltar, incluyen la evaluación de aspectos académicos y de resultados del aprendizaje. El ministerio entonces comienza a hablar de estrategias pedagógicas y la importancia con que sean concordantes con el proyecto educativo del programa, de un sistema de evaluación de los estudiantes que a su vez tenga consonancia con las estrategias educativas y de la medición de unos resultados de aprendizaje a partir de distintas metodologías que permitan el desarrollo de competencias. Y adicionalmente proponen la evaluación y autorregulación del programa académico, es decir, así como estamos evaluando constantemente a los estudiantes para lograr esos objetivos de aprendizaje, hay que evaluar el programa y mirar qué modificaciones se deben hacer con ese proyecto educativo. Puntos clave hasta aquí. Inicialmente, que la educación, incluido el ámbito de la medicina, se adapta, aunque eso tardíamente, a las necesidades del contexto histórico. El segundo, que la educación basada en competencias nace como una oportunidad de abordar las necesidades de distintos actores en la formación de salud. Y el tercer punto, que es importante generar espacios para la reflexión sobre la mejora de la formación médica en anestesia, para que esos espacios permitan tomar conductas concordantes con los mismos. Por eso, la charla del día de hoy. Hablemos entonces ahora como tal de educación médica basada en competencias. Este es un modelo de aprendizaje donde lo que se hace es priorizar los resultados del proceso por encima del tiempo que tome este proceso. Eso con el objetivo para educar para el mundo de la vida. El mundo de la vida se refiere a lo cotidiano, el ámbito en el cual se mueve la existencia y básicamente es donde nos desempeñamos como profesionales en la vida diaria. Entonces, ¿qué es una competencia? Distintos autores lo han definido. Vamos a empezar con la definición de la Real Academia de la Lengua Española, donde se tiene en cuenta a partir de dos esferas. La primera habla de una disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo, pero la segunda, y la que nos incumbe para el día de hoy, habla de la pertinencia, aptitud o idoneidad para realizar algo o intervenir en un asunto determinado. A partir de esa definición, dentro de la educación y la educación médica se han hablado tantas definiciones como autores hay al respecto, les traje algunas de ellas. En 2003 se define por Eraud como la habilidad de ejecutar tareas y roles que son requeridos en función de unos estándares esperados. En 2008 lo definen como la capacidad de poner el conocimiento en práctica y en 2015, en uno de los artículos de la doctora Amy Fraser, se tiene en cuenta que en educación médica una competencia se refiere a una variedad de habilidades en múltiples dominios o en múltiples aspectos del desempeño médico en un contexto determinado. Finalmente, la definición grande que vamos a trabajar para el día de hoy es la del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, donde una competencia se define como unos conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, aptitudes y actitudes que hacen posible comprender y analizar situaciones y actuar de manera coherente y eficaz en determinado contexto. Entonces, ponemos distintas esferas del conocimiento y un contexto para actuar en lo mismo. Adicionalmente, una competencia tiene que ser susceptible de ser evaluada mediante resultados del aprendizaje y se debe poder materializar en una capacidad demostrada para utilizar esos conocimientos, destrezas y habilidades, sobre todo en situaciones de trabajo. Finalmente, y tratando de ser un poquito más práctica, entonces esta definición de competencias me gustó mucho. Tiene en cuenta una articulación armónica de conocimientos, actitudes y habilidades, eso dentro de la dentro de las esferas de conocimientos, de la parte de la ética y la parte de la estética. Y eso siempre para realizar una tarea que será llevada a cabo en un contexto.
Entonces, ya sabiendo la definición de competencia, también es importante entender unos fundamentos teóricos que rodean esta definición. El primero de ellos es la pirámide de Miller, que es lo que vemos en la parte central de la gráfica, donde se propone una evolución escalonada del ser, del saber, perdón, el saber cómo, el demostrar y el hacer como parte de un progreso en la educación. En ese mismo sentido existe el proceso de Dreyfus, que es lo que vemos a la derecha de la pantalla, donde la formación en ese avanzar parte desde personas que son novatas hasta expertas, a partir de ir alcanzando unos hitos dentro de las competencias. En medicina, ese progreso de novato a experto se podría entender como residente de primer año, residente intermedio, residente avanzado y finalmente fellow. El objetivo de la educación es entonces llegar a la parte de la pirámide de Miller donde el profesional está en capacidad de hacer en un contexto. Pero la educación basada en competencias va más allá de la formación profesional y depende, esa práctica del médico va a depender también de que esas competencias se sigan desarrollando en su quehacer diario. Es así como vemos que podría estar relacionado con el tiempo. Hay un tiempo que se requerirá para desarrollar distintas competencias, pero será distinto en cada persona. No necesariamente un médico viejito será un médico experto y muchos logran ser expertos, al menos en determinadas competencias, con una corta edad. Las ventajas entonces de esta educación médica es que el estudiante es el protagonista de su propio proceso educativo. Tanto los docentes como los estudiantes tienen más claros los objetivos del proceso. Hay una posibilidad de que la educación y la evaluación sea más integral. Y adicionalmente vamos a entregar o a graduar profesionales que demostraron ser idóneos para desempeñarse en un ámbito laboral en un contexto específico. Para lograr esa educación médica, entonces hay unas estrategias educativas. Este es un documento donde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación desarrollaron de manera conjunta recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia. Una de esas recomendaciones es que se desarrollen, se implementen y se evalúe un currículo de posgrados que esté basado en competencias y centrado en el estudiante. Eso contemplando las necesidades de los residentes y las necesidades de la atención en salud. La segunda recomendación grande e importante de ellos es que se debe hacer un listado de competencias que estén basadas en la evidencia y esas son las que van a direccionar la formación en las especialidades médico-quirúrgicas. Eso para llevar a una práctica eficiente y eficaz de la medicina. Esas estrategias educativas entonces se definen dentro de un círculo que tiene en cuenta la formación, el aprendizaje a partir de tareas o reflexiones, siempre llevado de la mano con la evaluación de la misma. Entonces se forma un binomio separable entre educación y evaluación. Para eso se proponen 6 dominios dentro del cuidado médico de los que hemos venido hablando en la definición del SCAR: profesionalismo, comunicación, los cuidados del paciente y para ello los conocimientos, la práctica basada en el sistema de salud y adicionalmente el manejo de la información y el aprendizaje y la mejora continua. A partir de esa teoría se desarrolla que las actividades en educación deben estar diseñadas de la siguiente manera. Lo primero es especificar qué actividad se va a llevar a cabo, redactar las competencias que se requieren para la misma, enmarcar esas competencias dentro de un modelo, de un perfil profesional y no hacerlas de una manera aislada, seleccionar los métodos de evaluación para evaluar el nivel de desempeño del estudiante y adicionalmente acordar cuál es el nivel de desempeño deseable para cada nivel de formación. Es así como un estudiante podrá ser observador o podrá precisar de una supervisión que sea directa y proactiva o una supervisión indirecta y reactiva. Otro nivel cuando el estudiante logra ser autónomo y finalmente el objetivo es que pueda supervisar a otros en la realización de esa tarea o de esa competencia de la que uno esté hablando. Entonces, dentro de esas estrategias educativas es importante entender cómo formular, cómo aprendemos y cómo evaluar competencias. Para responder la pregunta inicial, cómo formular competencias, entonces esto también tiene distintas teorías. Yo les traigo hoy esta que me pareció un poquito más práctica, donde se propone formular una competencia a partir de escoger un verbo, un objeto sobre el que recae ese verbo,
para qué, es decir, cuál es el objetivo, y finalmente poner a esa competencia una condición de calidad. El verbo entonces estará definido por una competencia, una acción, y en ese sentido debe ser un solo verbo, pero no puede ser cualquier verbo, debe ser algo que sea directamente observable. Y para eso nos basamos en distintas teorías taxonómicas. Les traigo el ejemplo de la taxonomía de Bloom, donde se proponen 6 dominios grandes de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y para cada uno de estos dominios nos dan ejemplos de los verbos que se pueden utilizar. Entonces, esos dominios tendrán que ver con el nivel de formación con el que queramos formar al residente. No serán los mismos que lo que debe lograr un residente de primer año comparado con lo que debe lograr un residente de tercer año en nuestro contexto, por ejemplo. Los otros componentes son el objeto de la competencia, que es aquello sobre lo que recae la acción del verbo, y lo que fundamenta la parte del saber o el conocimiento de la competencia. El tercer componente será para qué, es decir, cuál es la utilidad o sentido práctico de esa competencia y cuál es el problema que resuelve. Y la condición de calidad, que es básicamente el criterio que se usa para determinar el grado de perfección o el grado de evaluación de la ejecución de la competencia. Les traigo 2 ejemplos. En el primero se trata de una competencia con respecto a identificación de taquiarritmias y en el segundo con respecto a bloqueos de miembro superior. Para el primer caso, entonces, la competencia está formulada de la siguiente manera. Diferenciar las características electrocardiográficas de las principales taquiarritmias, eso para hacer un manejo adecuado, oportuno y que reduzca las complicaciones de acuerdo con las guías de atención avaladas por la comunidad científica. Eso puede ser incluso más específico, por ejemplo, de acuerdo a las guías de la AHA. El segundo ejemplo es realizar bloqueos de miembro superior dirigidos por ecografía para anestesia y analgesia, conociendo las indicaciones del bloqueo, por qué ese es el de elección, cuál es la dosis adecuada de los medicamentos y conociendo el manejo de las complicaciones que puedan derivar de esta acción. Entonces vemos cómo, a pesar de que muchas veces creemos que hablamos de competencias, realmente requiere como un proceso de formulación que sea un poquito más juicioso, donde la condición de calidad, por ejemplo, me permite por sí misma evaluar la competencia. La segunda pregunta es cómo aprender competencias. Para eso les traigo este estudio donde se evaluaron metodologías complementarias de aprendizaje para la evaluación de adquisición en competencias. Ellos proponen como 2 tipos de metodologías educativas. Las primeras son las actividades profesionales confiadas que se desarrollan con la metodología que vimos inicialmente, de definir la actividad, definir las competencias, esas dentro de un perfil, y posteriormente cómo la voy a evaluar y qué nivel de desempeño espero. Esas actividades profesionales confiadas son las actividades como rutinarias de la vida profesional y el trabajo clínico que normalmente se confían al residente cuando se piensa que ya puede asumir esa realidad o esa responsabilidad. Entonces, son las actividades, por ejemplo, que se asignan dentro de un quirófano. Inicialmente serán más reducidas y posteriormente un residente de tercer año tiene que estar en la capacidad de realizar prácticamente una actividad similar a la del anestesiólogo. Y el otro componente de esta parte de cómo aprender competencias son las metodologías activas. El artículo nos propone 6. Inicialmente, el aprendizaje basado en problemas que tiene en cuenta como punto de partida una situación problemática donde el estudiante desarrolla unas hipótesis explicativas y además identifica unas necesidades de aprendizaje y va y suple esas necesidades de aprendizaje. Obviamente requiere una participación muy activa del estudiante. El aprendizaje basado en método de proyectos es realizar un proyecto en un tiempo determinado para abordar una tarea, eso mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Entonces, por ejemplo, es lo que hacemos en nuestros proyectos de investigación para responder una pregunta. El análisis de casos es un proceso reflexivo que se da a partir de un proceso real, de un suceso real. Y lo que intenta es completar unos conocimientos teórico-prácticos sobre las condiciones en las que se evidenció ese proceso. Es lo que hacemos básicamente en la reunión de complicaciones. El libro de residente de las memorias reflexivas es un registro cuantitativo de las actividades que se realizan, pero además un plus es que tenga en cuenta una
reflexión estructurada de lo que se realizó y las competencias que se adquirieron, es decir, que tenga un componente cuantitativo y uno cualitativo. El juego de roles es básicamente lo que podemos hacer en simulación, que es la enseñanza a partir de una dramatización que sea dinámica, pero donde no solamente es dramatizar, sino que el desenlace de ese juego estará determinado por las decisiones que tomen los participantes. Y finalmente, la gamificación o gamification es una experiencia de juego empleados en tareas de formación médica, pero sobre todo en aquellas tareas que se pueden ir midiendo a partir de un nivel de recompensas, donde se vaya evidenciando la adquisición de una habilidad. Esas 6 distintas metodologías activas de aprendizaje nos ayudarán a desarrollar competencias puntuales dentro de eso que queremos. Es así como el ABP es una herramienta excelente dentro de aprender competencias, porque si está bien diseñado nos ayuda a aprender todo tipo de competencias, o al menos las que queremos para el ámbito de la salud y de la anestesiología, al igual que la metodología de caso, es decir, lo que habíamos dicho que hacemos en las complicaciones. Ya otros metodologías de aprendizaje, como el juego de roles, tendrán limitación con algunas prácticas puntuales o algunas competencias puntuales, como los conocimientos o la práctica basada en los sistemas de salud. Entonces, cada vez que uno diseñe una actividad educativa, te debería tener en cuenta las competencias que quieres crear y en ese mismo sentido hacer el diseño de la misma. Para finalizar, entonces, veremos cómo evaluar las competencias. La evaluación tradicional de la competencia clínica en anestesiología se ha centrado en las evaluaciones escritas y en una evaluación global del desempeño, pero los límites de ese enfoque son evidentes porque no nos permiten evaluar todas las competencias que queremos que el estudiante adquiera. Entonces, esa evaluación de una competencia será más eficaz, primero, cuando se utilice más de una herramienta, y segundo, cuando la herramienta que estoy utilizando sí sea la idónea para medir la competencia que se seleccionó para medir. Este otro artículo de revisión nos habla de que la evaluación del desempeño tiene que ser un proceso dinámico, sistemático y estructurado que tenga en cuenta los objetivos de la evaluación, a seleccionar las herramientas con las que voy a evaluar, pero que además finalice en unas conductas derivadas de ahí para optimizar y guiar el aprendizaje. Entonces, no solamente es evaluar, sino tomar decisiones a partir de esa evaluación. Y finalmente nos propone que los docentes tienen la responsabilidad de saber qué habilidades quieren enseñar, cómo enseñarlas, cuándo delegar responsabilidades y cuándo el residente está en la capacidad de enfrentarse al mundo real en condiciones no supervisadas. Entonces, la responsabilidad del docente comienza a ser, así como la del estudiante, mucho más activa en la formación médica. Para las estrategias de cómo evaluar esas competencias, entonces les traigo este cuadro que resume varias de las mismas, iniciando por los test psicométricos, donde lo que se hace es medir una aptitud. En medicina, puntualmente en anestesiología, está aprobada o validada en aprendizaje de intubación con fibrobroncoscopio. Lo que se hace en este tipo de test es básicamente evaluar las habilidades técnicas para llegar al proceso. El impacto educativo realmente es bajo en contexto de las habilidades de anestesia y se usa sobre todo en habilidades de investigación, y en gran medida no se ha probado como parte de una estrategia evaluativa dentro de un programa de formación. Las bitácoras de procedimiento son aquellos autorreportes y por ende puede haber errores y omisiones en los mismos. No hay garantía de que, por ejemplo, si se trata de un proceso de intubación, que uno reporte haberlo realizado, el hecho de que se haya tenido éxito en la realización del mismo. Entonces, aunque es muy fácil de hacer, el impacto educativo probablemente es bajo, aunque tiene otras ventajas, como en el contexto de acreditación en otros sitios, de uno poder evaluar y comprender su proceso de aprendizaje. Las bitácoras de procedimiento con número mínimo son similares, pero se debe lograr un número mínimo de la realización de determinado procedimiento, y ese número está definido a partir de estudios anteriores donde se vea cuántas veces se debe realizar algo. Las curvas de aprendizaje sumatorio acumulado o curvas CUNSUM también pueden nacer a partir de un autorreporte, pero pueden ser reportadas por un docente observador, pero estas ya requieren un análisis estadístico que es un poco más complejo
y su impacto educativo dependerá de la definición de éxito o falla. En general, si es una definición que esté basada en fundamentos teóricos importantes y es una definición bien hechecita, es una herramienta muy buena para evaluar, pero con la complejidad que ya mencionamos. La observación directa no estructurada, que es básicamente lo que hacemos diariamente cuando estamos en compañía de un docente quien evalúa lo que realizamos, tiene una validez aparente, aunque no hay muchos estudios puntualmente en anestesiología, es fácil de usar y el impacto educativo es potencialmente alto. Acá les traigo otras estrategias que tienen un poquito mejor rendimiento, como las listas de chequeos, las rúbricas o los mini-secs, donde lo que se hace es establecer unas competencias evaluables previamente y poner al estudiante en contexto para realizar las mismas y uno poder evaluar si las hizo o no. Es fácil de usar, pero entonces requiere un entrenamiento para la evaluación del mismo y su impacto educativo será alto, pero obviamente dependerá del contenido de la actividad que yo quiera realizar. Las escalas de clasificación global o calificación global, como los DOPS o el ECOE o el Feedback 360, lo que tienen en cuenta es básicamente poner a un estudiante en contexto para que desarrolle o para evaluar el desarrollo de algunas competencias. Acá podemos evaluar más fácilmente de esas competencias de comunicación, de cuidado del paciente. Tienen validez, por ejemplo, en anestesiología, en punciones epidurales, en bloqueos interescalénicos. Son fáciles de usar, pero requieren un entrenamiento también del evaluador y el impacto educativo será entonces alto. Los análisis de movimiento están dados a partir de equipos que permiten hacer la medición de habilidades puramente técnicas en el desarrollo de una actividad en anestesia. Aquí no había sido validado cuando se publicó este artículo en anestesiología, pero ya fue validado en desarrollo de anestesia espinal y básicamente tiene un rendimiento intermedio porque solamente se centra en evaluar habilidades motoras, pero si lo combinamos con otras actividades probablemente será alto, pero es un proceso relativamente costoso por los equipos que se necesitan para evaluar la habilidad. La simulación realmente se usa más como una estrategia de aprendizaje que como estrategia de evaluación, pues como evaluación probablemente uno lo va a combinar con listas de chequeo, rúbricas o con alguna de las otras actividades evaluativas. Entonces su rendimiento como evaluación dependerá entonces de la herramienta seleccionada. Y finalmente la evaluación objetiva estructurada de habilidades técnicas, como su nombre lo dice, trata de evaluar no a partir de la subjetividad, sino a partir de unos puntos objetivos, las habilidades técnicas de un residente o de un estudiante. Es costoso, consume más tiempo y requiere unas instalaciones especiales, pero realmente tiene un impacto educativo que es potencialmente alto, aunque no ha sido evaluado puntualmente para anestesia. El otro punto importante dentro de la evaluación es la retroalimentación. En esta curva lo que les quiero mostrar es una intervención educativa que se usó para el manejo de la hipotensión intra y posoperatoria de pacientes y vemos cómo antes de hacer esa intervención la incidencia de hipotensión era mucho más alta en el intraoperatorio que comparado con lo que se logró en el posoperatorio. Esto básicamente es para mostrarles de forma gráfica la importancia que tiene una retroalimentación dentro del proceso formativo y que esa retroalimentación se debe hacer en fases tempranas de la formación, por ejemplo en una rotación a mitad de mes para que tenga un impacto real en el cambio de la conducta del residente durante la formación. Y finalmente les traigo esta, que es la tabla que usa la ACME para la evaluación de los hitos en el desarrollo de una competencia. Ellos tienen en cuenta ese proceso de Dreyfus de pasar de nivel de novato a nivel experto y hacen una descripción muy detallada de cada competencia que se debe desarrollar por el residente y para cada competencia los hitos que se deben lograr. Entonces, eso permite tener visualmente, poder chulear lo que hace o no hace un residente o lo que logra o no logra un residente. Cuando podemos tener estas herramientas que son un poco más visuales, probablemente será más fácil la evaluación. Eso teniendo en cuenta que es mucho más fácil identificar una competencia cuando ésta se logra que cuando no se ha logrado. Las desventajas o retos que propone este tipo de formación son que requieren mucho compromiso de los docentes para la formación y evaluación adecuada, que hay probablemente una resistencia a la transición porque es un proceso muy complejo que requiere un trabajo consensuado. También hay unas consideraciones éticas de
producir al médico competente, dado que finalmente lo que termina siendo es un producto útil para un sistema de salud. Entonces, eso tiene mucha tela por cortar con respecto a la ética. Y adicionalmente que hay un desbalance entre las exigencias del sistema educativo y las posibilidades actuales del sistema de salud, donde se requiere una producción medida constantemente, donde el tiempo para evaluar al residente y para formar al residente probablemente no será el más óptimo. Entonces, esa educación hay que entenderla dentro de ese sistema de salud con sus limitaciones. ¿Cómo hacer frente entonces a estos retos? Para la transición, la doctora Amy Fraser propone un proceso que parte del planteamiento, luego el desarrollo y la implementación de ese nuevo proceso educativo. Eso a partir inicialmente de la evaluación de unas necesidades, posteriormente de la gestión del cambio con líderes que se vayan a encargar y un entrenamiento uno a uno de los mismos. Ya luego un desarrollo curricular que requiere tiempo y dedicación para realizarlo, donde se haga consulta a expertos en educación y se tengan en cuenta plantillas previamente realizadas. Y finalmente la enseñanza y evaluación, donde el equipo docente tiene reuniones activas, al igual con los estudiantes, se hacen videotutoriales y distintas herramientas como de trabajo en el constante proceso de renovación de ese proceso formativo. Se entiende como éxito dentro de esta transición el compromiso docente y la adaptación de nuevas herramientas y abordajes, pero como retos están la baja asistencia probablemente de los docentes, el cambio de liderazgo, los costos que implica, porque el trabajo docente implica unos costos que deberían ser remunerados de igual manera del esfuerzo que deben hacer, y la falta de comprensión del equipo de profesorado. En ese otro artículo se propone reunir a un equipo dinámico de personas que sean apasionadas y comprometidas por la educación médica para formar un comité de anestesia, hacerlo por etapas, hacer un ensayo de evaluaciones basadas en el trabajo, establecer un comité de competencias que esté evaluando periódicamente la implementación de las mismas y finalmente aceptar que es un camino hacia esa educación médica basada en competencias que será retador y que en ese mismo sentido requerirá un trabajo y un compromiso alto. Finalmente los dejo con esta pregunta: ¿cuál es la duración ideal de un programa de anestesia? Si 3 o 4 años o más años, y cómo plantear esa discusión en términos de educación basada en competencias. Y básicamente lo que concluye el artículo, aunque es un artículo de opinión después de una revisión del tema, es que esta discusión probablemente ya no se basa en términos de tiempo, sino en términos de educación basada en competencias, independientemente del tiempo empleado. Entonces vemos cómo cada vez la educación en respuesta a esas necesidades está tratando de formar médicos que sean competentes independientemente de cuánto se tarde eso. Para finalizar, unas conclusiones. Entonces, los programas y los docentes tienen la responsabilidad de definir unas competencias, habilidades que son complejas, que deben ser aprendidas, cómo enseñarlas, cómo evaluarlas, eso con el fin de poder reconocer cuándo delegar responsabilidades y cuándo el residente está en la capacidad de enfrentarse al mundo de la vida en condiciones que no sean supervisadas, es decir, cuando el anestesiólogo logra ser competente. Por su parte, el estudiante de anestesia tendrá la responsabilidad de adaptar su práctica médica a todas estas condiciones que le pone el medio. Aunque las exigencias del Ministerio de Salud de Colombia ya se encuentran en vigencia, es decir, ese acuerdo 2 de 2020 ya se encuentra en vigencia, la transición es un proceso que requiere tiempo y que requiere preparación. Y finalmente, una de las principales limitaciones que no podemos olvidar para cumplir con esas exigencias del sistema educativo es que hay una discordancia con las condiciones actuales del sistema de salud. Les dejo entonces en ese código QR para los que quieran mirar la bibliografía que usé para el desarrollo de la charla y la puedan revisar. Y quedo atenta a preguntas o comentarios sobre la charla. Valeria, muchas gracias por tu charla. Yo creo que ya había hecho una introducción suficiente para el trabajo tan interesante que hiciste. Vamos a dar el espacio a las personas que quieran participar. Veo la manito alzada del profesor Juan Carlos Villa. Profe, buenos días. Buenos días. Hola, profe. Primero felicitar a Valeria, muy buena la revisión, nos deja bastantes inquietudes.
incluso de esto podría surgir como propuesta una línea de investigación en el servicio. Profe, sería muy chévere. Yo creo que la charla, más que dar soluciones, abre como un mundo de posibilidades en las que probablemente no tenemos mucha información, y abre campo para que uno pueda crear una línea de investigación, o para que pueda sentarse a trabajar de cómo va a ser nuestro proceso educativo de ahora en adelante. Profe, muchas gracias. Profesor Juan Carlos, muchas gracias. Sí, sin lugar a dudas, cada vez encontramos más nuevas líneas de investigación enfocadas hacia la docencia, pero más que hacer preguntas por curiosidad, lo que buscan es solucionar un problema, y en este momento es el problema de cómo enseñamos, cómo aprenden y cómo lo evaluamos. Entonces, para garantizar ese profesional que queremos garantizarle a la sociedad, y que es el compromiso ético que tenemos con la universidad, sea cual sea la que pertenezcamos. Por eso es muy importante conocer cuál es ese perfil profesional al que ustedes están matriculados, chicos. Cuando uno se matricula en una universidad, yo no sé si acá hay asistentes de otras universidades, pero me parecería excelente, conozcan cuál es el perfil al que ustedes se matricularon, el que su universidad le está prometiendo. Y si la universidad sí está haciendo eso que ahí dice que va a hacer para que usted sea ese profesional de la sociedad. Asimismo, conocer cuál es esa impronta de la universidad a la que usted pertenece, porque ese es el profesional que teóricamente usted tiene que ser y debe exigirle a la universidad, pero no solo exigirle, sino que debe participar en la construcción del mismo. Bueno, acá encontramos ¿alguien más tiene algo que contarnos? Preguntar, comentario. Tenemos felicitaciones del profesor Héctor Arroyave y de la profesora Olga, que tiene problemas de señal, entonces no se le dificulta hacer las preguntas en este momento, y el profe Mario Andrés Amudio está levantando la mano. Mario Andrés, buenos días. Bueno, buenos días, Valeria, felicitaciones por la charla. Es un tema amplio, un brochazo, pues realmente una aproximación a esto de las competencias, que uno pensaría inicialmente le atañía a los docentes, pero no, realmente es a toda la comunidad, incluyendo al estudiante, que es un factor activo en su propio aprendizaje. Nosotros tradicionalmente, y hablo tal vez con cierto grado de conocimiento en Latinoamérica, tenemos un problema muy grave con las evaluaciones. Las evaluaciones se han visto como un castigo, una forma de presión, una forma de crear miedo, una forma de hacer algo malo. Tanto es, llama mucho la atención, yo lo he notado, por ejemplo, en las charlas grandes, preguntarle, no, yo qué le voy a preguntar a un compañero en una charla grande, cómo voy a ir en contra de él, como si la discusión académica fuera algo que va en contra del compañero, y lo mismo pasa con las evaluaciones. Y no yendo más, hemos tenido algunas de estas aproximaciones pues en el servicio. Sin embargo, yo creo que la discusión de la evaluación es una discusión que no hay ninguna duda que hay que darla, pero para mirar cuáles mecanismos vamos a usar. Por dar un ejemplo muy corto con respecto a el uso de una de esas técnicas que usted puso ahí, que son las curvas COSUM, yo he hecho un par de trabajos con ello, como base de un ensayo clínico y un estudio descriptivo en videolaringoscopia. Me di cuenta que una cosa muy llamativa, que cuando evalué en curvas COSUM el aprendizaje de videolaringoscopia en una rotación que es era difícil, una rotación que se conoce en diferentes partes de Latinoamérica por su calidad, solo el 23% de los participantes, de los estudiantes, completaban esa curva de aprendizaje. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención eso. ¿Cómo se logra uno identificar? Pues midiendo. No hay otra opción, porque la valoración cualitativa es muy importante y es tremendamente válida, pero se queda corta. Usted lo mostró ahí, que necesitamos estrategias estructuradas de evaluación de competencias. Entonces yo creo que esa es la discusión hoy en el servicio, pensando en cómo vamos a hacer para, de una manera constructiva y formativa,
crear estrategias de evaluación de competencias como una estrategia incluso de docencia. Uno aprende mucho cuando se enfrenta a las evaluaciones. Claro que tenemos que vencer esa cultura latinoamericana de que una evaluación es algo malo. Eso no solo pasa aquí en estos servicios, yo lo he visto en otros escenarios. Pero creo que esa es una discusión que necesitamos dar en el inmediato momento. Ya a futuro hay otra discusión muy grande y es, bueno, listo, formo a la gente con competencias, súper bien, los 4 años los sigo, estoy cada año mirando. ¿Qué pasa cuando nos graduamos? Tal vez la recertificación tenga un papel importante en este escenario en mantener las competencias a lo largo del tiempo, porque uno va perdiendo, conocemos poco de las curvas de aprendizaje, pero conocemos casi nada de las curvas de olvido, que también están descritas. Tan solo por dar un ejemplo muy corto, en reanimación cardiopulmonar avanzada, que nosotros, nuestro título dice especialista en anestesiología de reanimación, a los 8 meses de posgrado se reduce hasta el 50% del conocimiento, por lo menos teórico, del tema. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, cómo mantener las competencias en el tiempo. Pero es otra discusión grande que se debe dar ya en un mediano plazo como sociedad de anestesiología. No voy a aumentar pues mi comentario para dejar el espacio al resto de los participantes. Muchas Mario, gracias. gracias por tu participación. No olvidemos algo, y es que la universidad tiene, si bien la finalidad más importante es la finalidad formativa, ¿cierto? La educación, pues también tiene una obligación certificatoria ante el medio. Y es así como entonces concebimos la evaluación desde 2 miradas, que no son excluyentes, que perfectamente se complementan, que es una evaluación sumativa, certificatoria, y una evaluación sin duda formativa. Entonces, la evaluación con esas 2 finalidades conocidas ya, pues entonces te van a permitir saber para qué estás evaluando, y qué bueno que cumpla las 2 funciones. Cuando uno se plantea un objetivo de formación, una competencia, un resultado de aprendizaje, como lo queramos llamar, según la corriente, ahí mismo le va dando la clave. De hecho, Valeria lo experimentó, yo a ella le puse a hacer un trabajo de campo con los profesores de rotación en ese momento, y es si nosotros entendíamos eso, no lo entendíamos, y finalmente ella concluyó, profe, no. Entonces, cuando construimos bien una competencia, ella misma nos dice cómo hay que evaluarla, y la evaluación no es al final, la evaluación hace parte del proceso de la construcción y del aprendizaje. La evaluación está desde el día en que yo me siento a definir qué tiene que aprender el estudiante y cómo lo sigo y cómo obtengo ese resultado que quiero obtener, pero es un resultado final más certificatorio que el último momento de evaluación. Profesor Alex, buenos días. Muy buenos días a todos. Felicitar a Valeria por la charla, y quiero hacer como también alusión a un punto que toca Mario. Me parece muy importante en el sentido de cómo seguir evaluando y manteniendo las competencias después de que uno se gradúa. Y yo pienso que acá hay que empezar a plantearle a las instituciones donde uno labora esta reflexión, o sea, la importancia que ellos también se comprometan en estos, porque definitivamente lo que pues Mario plantea un tema muy controversial, que hay veces es entre los mismos especialistas hay resistencias a ser evaluados posterior a la terminación de la especialización. Y yo creo que en parte es que mucha gente se pone resistencia a que le evalúen competencias que no está ejerciendo. O sea, la gente se plantea cómo me van a evaluar una competencia en obstetricia, por ejemplo, si yo no hago anestesia obstétrica. Yo creo que aquí en este punto las universidades y los hospitales deben empezar también a asumir un papel importante acá, y le deberían a uno evaluar las competencias que está ejerciendo en el lugar de trabajo. Y esa es la reflexión que yo digo que uno le tiene que plantear como grupo a la institución, que ve uno las dificultades para que se abran espacios apropiados de capacitación, si en procesos tan importantes desde el punto de vista administrativo, reconocidos por ellas mismas como la acreditación, formación en calidad, no se abren los espacios. Yo creo que entonces
va a ser mucho más difícil de que nos abran espacios para las competencias clínicas y para las habilidades no técnicas. Me parece que este punto es vital y que tenemos que empezar, la gente que tiene pues puestos de liderazgo, puestos administrativos, empezarle a plantear a las instituciones este tipo de reflexiones. Muchas gracias por la presentación y por la conferencia. Gracias, Alex, por tu aporte. Recordar que además las competencias no son estáticas, ¿cierto? Cambian con la necesidad y con el cambio mismo de la historia, del contexto y de la cultura. Entonces, cada vez pueden haber nuevas competencias que debemos desarrollar y una de las misiones de la Universidad de Antioquia es extensión, es garantizar esa educación continua cuando una vez nosotros nos graduamos. No sé, se me fue bajo la manito, alguien levantó la mano, no alcancé a ver quién. Jesús, sí, Jesús. Sí, profe Jesús. Bueno, la palabra. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jesús Chaustre, desde la ciudad de Cúcuta, médico anestesiólogo del Hospital Universitario Erasmo Mehoz. Actualmente soy el secretario general de Junta Directiva del Colegio Médico Colombiano y precisamente ayer estuvimos invitados a un taller del Ministerio de Salud sobre perfiles y competencias profesionales. Me pareció muy interesante la apertura de la conferencia por la doctora Valeria y la doctora Susana con relación a que no estamos acostumbrados a este tema, donde debería ser lo primordial porque es la bisácora en la cual nos vamos a desempeñar en las formaciones profesionales de los especialistas. Entonces quisiera también hacerles la invitación a la Universidad de Antioquia, anestesiología, para que se unan a las tareas que nos pusieron en este taller, que fue producto de un análisis que hicieron en el 2016 de las profesionales en general de la salud, donde se reunieron a 15 profesionales y están empezando a desarrollar el perfil genérico para medicina y enfermería. Y nos mandaron una matriz donde está el perfil de la medicina, las competencias transversales específicas, sus dominios, cómo evaluarlas y más cosas, que son un tema muy, muy importante para nosotros. Solicitamos que se necesitan más talleres para poder hablar de las competencias específicas. Y el tema que trató la doctora Valeria fue espectacular, porque nos ubica ahora en una forma de comprender más la les art de la profesión de la medicina y de la especialización. Entonces, si me pueden enviar el correo en la próxima taller que nos cite el Ministerio de Salud con relación a este tema específico, donde participó ayer ASCOFAMI, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico Colombiano, entre otras, sería de mucha utilidad y aporte, porque además la Sociedad de Anestesia también está muy pendiente de ello, pero específicamente para anestesia. Aquí se está haciendo para toda la profesión de medicina. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su invitación, pero además por estarnos acompañando hoy en esta charla que también hace parte del programa de educación continua, porque lo abrimos a todo quien quiera. Esa es una de las ventajas que nos abre ahora la virtualidad, pese a que al principio le vimos mucho problema, que podamos tener mayor impacto en quienes pueden ver este trabajo que se realiza en cada una de las áreas de la universidad. Muchas gracias. Por supuesto, le compartimos el correo electrónico. Si quieres, Valeria, lo escribes acá en el chat y yo escribo el mío. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Muy amables. Bueno, si no tenemos nuevas intervenciones, les agradecemos su presencia en este horario del gran seminario de la sección de anestesiología. Agradezco nuevamente a Valeria por su compromiso en la preparación de una charla que no es usual tema de revisión para un residente, incluso tampoco para un profesor de anestesia, pues en mi caso un poco diferente porque a eso me he dedicado a estudiar en los últimos tiempos. Agradecimiento a nuestros profesores de la rotación en la que se encontraba Valeria en ese momento, que son los profesores de cardiología clínica, porque de alguna manera, gracias al compromiso de ellos también en el trabajo de Valeria, se convirtieron un poco en el conejillo de indias de lo que significa una competencia, cómo se construye y cómo se evalúa, y ella pudo evidenciar varias cosas de las que revisamos. Entonces, gracias por participar a ellos en este trabajo de campo y a ustedes por asistir y participar activamente. Feliz fin de semana. Feliz semana, ya se me acabó a mí la semana. Muchas gracias a todos por su asistencia.